¿Te acuerdas de Beverly Hills 9210? Las patillas, los romances interminables y ese famoso pitch pit que marcó a toda una generación. Pero lo que pocos saben es que, lejos de cámaras, la serie era un verdadero campo de batalla. Hubo un actor que destrozó su camerino cuando le cancelaron una trama importante. Una actriz que años después ganaría un Oscar fue apartada discretamente tras apenas 13 episodios. ¿Y el resto del elenco? Digamos que las relaciones eran cualquier cosa menos simples. Rivalidades ocultas, romances cruzados, muertes accidentales, disturbios en centros comerciales e incluso identidades falsas. Aquí tienes 15 datos extraños sobre Beverly Hills 9210 que probablemente nunca supiste, pero que jamás olvidarás. La serie se iba a llamar Potomac, 28854. Antes de que Beverly Hills 9210 se volviera sinónimo de drama juvenil y del imaginario californiano, su creador Darren Star tenía en mente un proyecto muy distinto. La inspiración vino de su propia adolescencia en Potomac, Maryland, un suburbio acomodado ubicado cerca de Washington, D.C. Por eso, la serie fue presentada originalmente bajo el nombre Potomac 28854, en alusión directa al código postal de la zona. La premisa giraba alrededor del choque cultural de jóvenes foráneos en una escuela de élite, pero la idea no terminó de convencer a los ejecutivos. Consideraban que le faltaban brillo, glamour y ese atractivo soleado capaz de captar la atención del público a nivel nacional. Con el tiempo, el título pasó por Class of Beverly Hills hasta consolidarse finalmente como Beverly Hills 9210, un nombre que terminaría convirtiéndose en un ícono mundial. La serie fracasó antes de explotar. Cuando debutó el 4 de octubre de 1990, la serie pasó casi desapercibida. De hecho, cayó hasta el puesto 118 en los ratings Nielsen, eclipsada por pesos pesados como Cheers de NBC. Las críticas fueron moderadas y pocos creían que este drama juvenil pudiera sobrevivir. Sin embargo, Fox decidió arriesgarse y en el verano de 1991 lanzó algo inusual. Una temporada con episodios nuevos mientras el resto de las series estaban fuera del aire. La estrategia dio resultado. Con los adolescentes de vacaciones y ávidos de contenido, la audiencia creció rápidamente, sobre todo después del episodio en el que Brenda pierde la virginidad con Dylan. A partir de ahí, Beverly Hills dejó de ser una apuesta fallida y se transformó en un fenómeno cultural. Luke Perry casi no continúa. Luke Perry audicionó inicialmente para interpretar a Steve Sanders, el deportista adinerado y fanfarrón que finalmente quedó en manos de Jan Siering. Sin embargo, los productores notaron que Perry transmitía algo distinto. Era más intenso, más introspectivo. Esa percepción encendió una idea. A la serie le hacía falta un forastero misterioso. Así nació Dylan McKay. Perry fue contratado solo para aparecer en 2 episodios, pero su magnetismo fue inmediato, especialmente con su presentación a bordo de un Porsche Speedster negro. El productor Aaron Spelling tuvo que pelear con la cadena para convertirlo en personaje regular. La fama de Perry creció tanto que, en una ocasión, tuvo que escapar de un centro comercial en Seattle oculto dentro de un carrito de lavandería para huir de una multitud de fans. Un romance que no solo fue entre actores sino en la vida real. Jason Priestley y Christine Elise, quien dio vida a la intensa Emily Valentine, no compartieron química solo frente a las cámaras. En la vida real mantuvieron una relación que se extendió durante 5 años, iniciada poco después de que ella se incorporara al elenco en la segunda temporada. En sus memorias, Priestley admitió que el ambiente del reparto se parecía al de una preparatoria, donde varias combinaciones de personas terminaron involucrándose entre sí. Tori Spelling avivó aún más los rumores en 2015 al revelar que en una ocasión besó a Luke Perry, que salió por un tiempo con Brian Austin Green y que vivió lo que describió como un amor de verano con Priestley. Fue nuestra versión de un romance estival, declaró en una entrevista con la Lifetime. Jennie Garth y Shannon Doherty casi se pelean fuera del set. La conocida rivalidad entre Shannon Doherty y Jennie Garth alcanzó su punto más alto durante una escena, cuando la tensión fuera del set ya era imposible de ocultar. Según relata Garth en su libro, el momento que casi terminó en golpes ocurrió cuando Doherty,
quizá en broma o quizá no, le levantó la falda frente al equipo de producción. Humillada y llena de ira, Garth reaccionó gritando: «Vamos, perra. Arreglamos esto afuera». La situación escaló tan rápido que otros miembros del elenco y personal de seguridad tuvieron que intervenir antes de que la pelea pasara a algo físico. Aunque no llegó a mayores, el rencor entre ambas se mantuvo durante años, hasta que finalmente lograron reconciliarse. Shannon fue despedida por un corte de cabello. La fama de Shannon Doherty como una figura conflictiva en el set no surgió de la nada. Sus constantes retrasos complicaban el rodaje y sus roces con compañeros como Jenny Garth y con el productor Charles Rosin eran frecuentes. Él llegó a describirla como fría y poco empática. Sin embargo, lo que terminó por marcar su destino fue una decisión impulsiva. Doherty apareció en el rodaje del final de la cuarta temporada con un corte de cabello drástico que rompía por completo la continuidad de la serie. El elenco, ya agotado, pidió que se tomaran medidas. Tori Spelling confesó más tarde que fue ella quien le solicitó a su padre, el productor Aaron Spelling, que la despidiera, una decisión que después lamentó profundamente entre lágrimas. «Fue una de las mejores amigas que he tenido», admitió. Los dramas de Shannon fuera del set eran aún peores. El comportamiento de Shannon Doherty lejos de las cámaras solía reflejar la actitud desafiante que aportaba a Brenda Walls, alimentando su imagen de chica rebelde ante los medios. En 1992, se vio envuelta en una pelea física en el club nocturno Rosebury de Los Ángeles, presuntamente al salir en defensa de su compañero Brian Austin Green durante una discusión. De acuerdo con los reportes, Doherty empujó a la actriz Monique y terminó recibiendo un golpe en el rostro. Ambas fueron acusadas de agresión menor. Ese mismo año, su exprometido Dean J. Factor, heredero del imperio cosmético Max Factor, solicitó una orden de restricción, alegando que Doherty lo había amenazado con atropellarlo y con contratar a personas para agredirlo. Los tabloides se lanzaron sobre el escándalo, consolidándola como una de las jóvenes estrellas más controvertidas de Hollywood. Brian Austin Green odiaba que Tiffany Thiessen se uniera al elenco. Cuando Tiffany Amber Thiessen fue elegida para interpretar a Valerie Malone tras la salida de Shannon Doherty, los productores asumieron que su relación con Brian Austin Green, quien daba vida a David Silver, ayudaría a que la transición fuera más sencilla. Ocurrió exactamente lo contrario. Green no fue consultado y su reacción fue de enojo. Según el guionista Larry Mullen, el actor se sintió traicionado y profundamente incómodo al ver a otros compañeros besar y tocar a su novia en la vida real frente a las cámaras. La carga emocional tomó por sorpresa a los productores, que no anticiparon el nivel de tensión que se generaría detrás de escena. La virginidad de Donna era intocable. Aaron Spelling era conocido por empujar los límites en sus series, desde Dynasty hasta Melrose Place y Beverly Hills, 9210, combinando escándalo, romance y tramas provocadoras. Sin embargo, cuando se trataba de su hija Tori Spelling, quien interpretaba a la ingenua Donna Martin, marcó una frontera muy clara. Mientras otros personajes femeninos tenían escenas subidas de tono desde etapas tempranas, la virginidad de Donna se mantuvo como un elemento clave de la historia y fue protegida hasta la 7ª temporada. Incluso entonces, el tema se manejó con una fuerte carga emocional. Siempre la vestían con los bikinis más pequeños, contó Spelling a Rolling Stone. Como productor no me importaba. Como padre, me ponía nervioso. Se dice que Spelling bloqueó varios intentos de los guionistas para que Donna perdiera su virginidad, insistiendo en que el personaje se mantuviera puro mucho más tiempo que sus compañeras, una decisión que, de forma irónica, la convirtió en un símbolo televisivo de la abstinencia en los años 90. Despidieron a Jamie Walters por interpretar demasiado bien a un villano. Ray Pruitt, el personaje interpretado por Jamie Walters, apareció en la 5ª temporada como el nuevo interés romántico de Donna. Sin embargo, cuando la historia tomó un giro oscuro y Ray comenzó a mostrarse abusivo, incluida una escena impactante en la que empuja a Donna por unas escaleras, la reacción del público fue inmediata. El estudio recibió una avalancha de cartas de protesta, muchas de ellas responsabilizando a Donna por seguir a su lado. Aunque existía un arco de redención previsto para el personaje, Aaron Spelling lo canceló de forma tajante.
Tiene que irse, habría dicho. Walters fue despedido pese a tener un contrato muy favorable. La respuesta de la audiencia fue tan intensa que el propio actor contó que llegó a ser acosado en la calle por personas que creían que su comportamiento en pantalla reflejaba quién era en la vida real. Ian Ziering destrozó su camerino. Ian Ziering se había involucrado a fondo en una trama de la cuarta temporada en la que su personaje, Steve Sanders, era acusado falsamente de violación. Trabajó cada escena emocional con gran dedicación e incluso reescribió diálogos para ofrecer lo que sentía como la mejor actuación de su carrera. Sin embargo, cuando el episodio finalmente se emitió, descubrió que la mayoría de sus escenas habían sido eliminadas sin previo aviso. Se sintió traicionado y, en un estallido de furia, destrozó su camerino. Todos trabajamos muy duro en estos personajes, declaró en HuffPost Live. Ese episodio significaba mucho para mí, y cuando lo arruinaron, sentí que no estaban de mi lado. Jason Priestley se sintió traicionado cuando se fue. Jason Priestley, quien dio vida al recto Brandon Walsh, abandonó la serie al comienzo de la 9ª temporada tras haber participado en más de 240 episodios y haber dirigido varios de ellos. Sin embargo, su salida estuvo lejos de ser emotiva. No hubo fiesta, ni pastel, ni discursos, solo nada, recordó en una entrevista con The Guardian. Abracé al equipo, tomé mi caja con mis cosas y me fui. Sentí que había desperdiciado 9 años de mi vida. Ni siquiera grabó una despedida formal para el personaje. Su única reaparición fue a través de un video pregrabado que se emitió durante la boda de Donna y David en el episodio final de la serie. Hilary Swank fue despedida tras solo 13 episodios. Hilary Swank se incorporó en la 8ª temporada interpretando a Carly Reynolds, una madre soltera que se convierte en interés romántico de Steve Sanders. Había firmado un contrato por 2 años, pero después de solo 13 episodios los productores le comunicaron que el personaje no estaba conectando con la audiencia. Swank quedó profundamente afectada. Me dijeron que no estaba funcionando, recordó. Pensé, ¿no soy lo suficientemente buena? ¿Soy mala? La decisión golpeó su confianza, aunque no frenó su carrera. Apenas 2 años más tarde, protagonizó Boys Don't Cry y obtuvo su primer premio Oscar. La muerte de Scott fue una tragedia inspirada en la vida real. Uno de los momentos más impactantes de las primeras temporadas de Beverly Hills 90210 fue la muerte de Scott Scanlon, el amigo de la infancia de David Silver, quien se dispara accidentalmente mientras presume el arma de su padre durante su fiesta de cumpleaños. La trama estaba basada en un hecho real: la muerte de un estudiante de secundaria por un disparo accidental en un hotel durante la noche de graduación. El episodio representó un cambio drástico en el tono de la serie y dejó claro que 9210 no tenía miedo de explorar temas serios y delicados detrás de su apariencia glamorosa. También funcionó como una advertencia sobre el peligro de las armas y la imprudencia adolescente, convirtiéndose en uno de los primeros dramas juveniles en abordar de forma directa la violencia armada accidental. Christine Elise fue excluida por las mujeres del elenco. Cuando Christine Elise se incorporó al elenco como Emily Valentine en la 2ª temporada, recibió una advertencia inmediata. Los chicos son geniales. No puedo decir lo mismo de las chicas. Y no se trataba de un simple rumor. Aunque construyó una sólida amistad con Luke Perry y Jason Priestley, Jenny Garth, Shannon Doherty y Tori Spelling la mantuvieron a distancia. Elise describió el ambiente como cerrado y admitió que se sintió aislada. Sin llegar a denunciar acoso directo, la falta de calidez por parte de sus compañeras hizo que su paso por la serie, pese a la popularidad del personaje, resultara emocionalmente complicado. Actores fueron sacados en cestos de lavandería. La fama de Luke Perry alcanzó niveles tan frenéticos en los 90 que sus apariciones públicas eran consideradas riesgosas. En un evento en un centro comercial, más de 10.000 fans provocaron un motín, dejando más de 20 heridos. En Seattle, ante una multitud fuera de control, seguridad tuvo que esconder a Perry dentro de un cesto de lavandería para sacarlo del lugar, evitando así a los fans histéricos. Tori Spelling fue blanco de burlas por los sketches de comedia. Con la fama del programa también vino el ridículo público.
Programas satíricos como MADTV y The Edge se burlaban cruelmente de Tori Spelling, insinuando que solo tenía el papel por ser hija de Aaron Spelling. En un sketch, una parodia de Tori decía, «Puedo hacer lo que quiera. Este es el show de mi papá». Las bromas, aunque populares, la afectaron profundamente. Tuvieron que regrabar episodios por derechos musicales. La serie original incluía muchos éxitos musicales de los 90, pero al lanzar 9210 en DVD y streaming, los derechos de esas canciones resultaron demasiado caros, obligando a reeditar escenas o incluso regrabar episodios completos usando música genérica. Los fans quedaron indignados por la pérdida de autenticidad sonora. Y así queda claro, Beverly Hills 9210 fue mucho más que un simple drama adolescente. Detrás del glamour había una verdadera olla de presión, llena de tensiones reales, decisiones de casting arriesgadas, romances ocultos y un caos fuera de cámaras que muchas veces superaba lo que veíamos en pantalla. ¿Cuál de estos 18 datos te sorprendió más? ¿Sabes de alguno que se nos haya pasado? Cuéntanos en los comentarios y no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte para más nostalgia televisiva, siempre con giro incluido.